Capítulo 18. Lo contrario al silencio. Busca al engendro de la sirvienta, de la arpía de la osamenta. En esa choza mortal, el hogar no es un lugar, ni en el animal es tal, aunque a sur y a oeste, a norte y a este haga el mal. Busca en el nido, corral o morada, de la gallina de la piel empedrada. Raven estaba siendo catapultada por los aires. Voy a morir ahora, pensó. Me voy a estampar contra el castillo, como una cucharada de atole de avena contra la mejilla de Apple. A pesar del terror que la tenía sin aliento y del mareo delirante, se dio cuenta de que el sol empezaba a ponerse en el horizonte. Apenas quedaban un par de horas de luz. Maddie. Raven se negó a morir. Sacudió la cabeza para aclararse las ideas. Luchó a contraviento para apuntar con las manos a sus pies e intentó invocar un hechizo que nunca antes había hecho. Unas ráfagas de luz de gran potencia salieron disparadas de sus manos. Su velocidad aumentó, impulsándola por el aire frío, pero así, al menos, podía controlar el ángulo en el que volaba con el movimiento de las manos. Las agitó para ajustar su trayectoria hasta que apuntó a la puerta abierta en el balcón de su dormitorio. La atravesó y aterrizó con un salto en la cama de Apple. El remanente del hechizo que realizó de propulsión se apagó, pero no sin antes prender fuego en uno de los cojines decorativos de Apple. De hecho, era su favorito. Briar había planchado en él una serigrafía de los 5 integrantes de One Reflection. Sus rostros sonrientes se contrajeron y se convirtieron en cenizas. Raven sollozó. Apple no se iba a poner muy contenta. Eran unos chicos muy monos. Raven apartó las cenizas de una patada y estiró la colcha de seda. Apple siempre tenía cosas ordenadas. Nunca más estaba posada con porte orgulloso sobre el cráneo reducido del dragón, aleteando y graznando como un pollo. Buena chica, dijo Raven. ¿Podrías volver al parque? Les prometí a los niños que jugarías con ellos. Pero regresa a casa antes de que anochezca, ¿de acuerdo? O antes, incluso, si va a llegar gente con orcas y antorchas. Ese siempre era un buen consejo. Le rascó el cuello a la dragona, a modo de despedida, y desplegó el trozo de pergamino que llevaba en el bolsillo. Busca el engendro de la sirvienta. Leyó el siguiente acertijo una y otra vez, mientras recorría el dormitorio en círculos. El sol seguía poniéndose. ¿Ni el animal es tal? No me queda tiempo. Busca en el nido, corral o morada. Maddie, salvar a Maddie. Su corazón, aterrorizado, hacía que sus pensamientos se dispersaran. Tenía que tranquilizarse y recuperar la concentración. Raven dejó de moverse de un lado a otro y se sentó frente a su tocador. Lo abrió, dejando a la vista el teclado eléctrico que tenía allí escondido. Era un regalo de su padre por el día D. Aún no sabía que no había firmado. Tan solo que no estaba muy emocionada porque llegara. Pero sí sabía cuál era el regalo perfecto que podía hacerle. Raven se sentó y dejó que sus dedos tocaran una melodía dulce y cautivadora. Un ritmo que susurraba que el nuevo día estaba lleno de posibilidades, riesgos, miedos y alegrías. No tenía por qué ser malvada. No tenía por qué parecerse a su madre. El último par de días había temido el agujero de incertidumbre que sentiría en su interior tras rechazar su destino. La música le recordaba que, a pesar de que la libertad daba un poco de miedo, también era hermosa. Ella había tomado las riendas de su propio destino. Había poder en aquella decisión, y usaría ese poder para ayudar a salvar a Maddie. La arpía de la osamenta. Esa choza mortal, el hogar no es un lugar. Se detuvo y se rió. Lo tengo. Se rió tan alto que tuvo que taparse la boca con una mano, y esperó, alerta, que la profesora Mamá Osa llamara a la puerta. Pero aquel sonido no llegó. Raven corrió al balcón e inspeccionó rápidamente el patio que había debajo del castillo. Todos los días, a la puesta de sol, la choza de Baba Yaga dejaba a la bruja dentro de las mazmorras. Lo que fuera que Baba Yaga hiciera ahí precisaba de la oscuridad de la noche, y honestamente, Raven no tenía muchas ganas de averiguar qué era. Le preocupaba más la cabaña en sí. Una choza mortal, que era tanto un animal como un lugar,
y uno de los apodos de la amada Baba Yaga era la bruja de los huesos, que era lo más cercano a Arpía de la osamenta que podía esperarse de un acertijo. Tenía que localizar el lugar donde la choza se retiraba a dormir por la noche, su corral o su nido, como decía el acertijo. Lo que fuera que necesitara, estaría allí. Nunca más descendió del cielo, que empezaba a oscurecerse, con un fuerte aleteo, y aterrizó en el balcón junto a Raven. La dragona tenía un lazo atado alrededor de un cuerno, lo que parecía una mancha de mantequilla de guisante de princesa sobre un ojo. Raven le limpió la mancha. ¿Te la pasaste bien jugando con los niños, Peque? Nunca más la dio la cabeza en un gesto que quería decir sin comentarios. Raven sonrió. Al menos no había resultado herida por una horda de padres sobreprotectores. Y Raven le examinó los dientes, las garras y otras zonas corporales puntiagudas. No había sangre, así que parecía que nadie había salido herido. Tengo que ir a buscar otra cosa, dijo Raven, rascando a la dragona en el lomo. ¿Quieres venir? La dragona saltó como un perrito emocionado. Raven se rió. Supongo que eso significa que sí. Primero tenemos que localizar la choza de Baba Yaga. Dio media vuelta justo a tiempo para ver cómo la choza se alejaba de la entrada de las mazmorras con sus gigantescas patas de pollo. Había estado a punto de no verla. Necesito seguir eso. Nunca más despegó y adoptó su tamaño real. Raven se apresuró a ocultarse en su capa de oscuridad infinita. Se encaramó en la barandilla del balcón y saltó. Cuando aterrizó en la espalda de Nunca Más, la dragona descendió un poco. Incluso con su tamaño real, no era un dragón adulto, y llevar a Raven era una carga, sobre todo después del cansancio que le había supuesto transportar el cráneo reducido y jugar con los niños. Raven le dio una palmadita de agradecimiento en el cuello. El aire vespertino era fresco, y los pocos resquicios de luz teñían el cielo de un color gris dorado. Nunca Más planeó bajo alrededor del castillo, y avistó la choza, justo cuando atravesaba de un salto la garganta del río, y empezaba a correr por la pradera en dirección al bosque encantado. Nunca Más se lanzó en picada, como si se fuera a impactar contra ella. No podemos atraparla, cielo. Raven se acercó para hablar al oído de la dragona. Tenemos que ser silenciosas. Limítate a seguirla. La dragona dejó escapar un chillido de sentimiento, y Raven contrajo el rostro. Aquello era lo contrario al silencio. Las dos ventanas delanteras miraron a su alrededor con preocupación, y entonces la choza entró de un salto en el bosque encantado. De acuerdo, susurró Raven, y la dragona la depositó con delicadeza en el suelo. Raven corrió hasta el límite del bosque. La joven bruja se arriesgó a invocar un hechizo pequeñito que hizo surgir una débil luz morada de la punta de su dedo. Localizó las gigantescas huellas de pollo de la choza y la siguió. Se detuvo. La choza aguardaba en un pequeño claro del bosque, con las ventanas mirando en dirección a ella. Raven contuvo el aliento, pero a su espalda escuchó el ruidoso golpeteo de las zarzas de su dragona de compañía, que corría hacia ella. La choza se puso tensa, y cuando Nunca Más se irrumpió en el claro, aceleró. La dragona empezó a darle caza, pero Raven la agarró por la cola. «Espera», dijo, mientras se veía arrastrada por ella. «No podemos cazarla, solo debemos seguirla, en silencio». Nunca Más volvió la cabeza para mirarla con expresión confusa. Raven gruñó. Aquello no iba a funcionar. «Anda, Peque, necesito que hagas una expedición por mí. Sobrevuela el bosque y busca una choza con patas». La dragona se preparó para despegar de un salto, pero Raven le puso la mano en el hocico. «Pero quédate en el aire. Limítate a volar sobre ella. Así yo sabré por dónde tengo que ir. ¿De acuerdo?» La dragona movió la cabeza de arriba abajo y despegó. Raven contempló cómo Nunca Más iba y venía, sobrevolando el bosque, deteniéndose, dibujando círculos y luego avanzando. Al fin se quedó suspendida en un punto. Raven corrió hacia la oscuridad. Intentó ir lo más recta que pudo en la dirección que Nunca Más le había mostrado, pero terminó esquivando obstáculos, yendo de atrás adelante, saltando sobre la madriguera de un conejo y reptando bajo nidos colgantes de geniecillos que emitían una luz plateada, como monedas recién acuñadas, bajo los débiles rayos de la luz de luna. Pasados unos cuantos minutos, estaba completamente perdida. A Cerise le habría dado mucho mejor aquella expedición.
ella sería capaz de atravesar el bosque sin problemas, y quizá incluso de olfatear la choza. Pero su madre había dicho que tenían que hacer aquello solas. El follaje de los árboles del bosque en aquel punto era demasiado espeso como para localizar a Nunca Más en el cielo. Raven se acercó al costado de un árbol y buscó una rama a la que subirse. Nunca había sido buena para escalar árboles. Siempre le había parecido un poco siniestro trepar sobre una cosa que estaba viva. Suspiró y saltó para colgarse de la rama más baja. Lo consiguió y se balanceó para subirse a ella, pero la rama se partió con un sonoro crujido. El árbol gritó. Raven se arrastró de espaldas desde el lugar donde había caído. Nunca antes había escuchado que un árbol gritara, pero, y al fin y al cabo, aquello era el bosque encantado. Lo siento, lo siento, lo siento, susurró, mientras aguardaba con el rostro contraído que aquella cosa sacara las raíces del suelo y se la comiera. No lo hizo, pero volvió a escuchar el grito, y en aquel momento se dio cuenta de que no era el árbol, sino algo que estaba detrás de él, un poco más allá. Cuando escuchó un gruñido que identificó como el de Nunca Más, corrió hacia ella. Se tropezó varias veces, hasta que cayó en un claro. Nunca Más estaba dando saltitos de atrás para adelante, como un cachorrillo que trata de atrapar una pelota, encarando la choza, que parecía muy enojada. La choza arañaba profundos surcos en el suelo con sus patas de pollo, y dejó escapar otro de esos gritos que Raven había confundido con los de un árbol adolorido. Nunca Más corrió como una saeta hacia la choza, y le mordió uno de los aleros. La choza gruñó, pataleó y cargó en respuesta. La dragona soltó un grito de alegría y se lanzó en dirección al bosque, con la choza pegada a los talones en una persecución iracunda que dejó a Raven sola en el claro, salvo por el huevo. ¡El huevo! En el centro del claro había un nido gigantesco, fabricado con ramitas, barro y unos cuantos libros de texto. Y en el centro del nido había un huevo. Busca al engendro, decía el acertijo. La descendencia de la choza de Baba Yaga, y allí estaba, un huevo ovalado de cáscara a lunares, casi tan grande como Raven. Corrió al nido y trató de levantarlo, sin éxito. Lo empujó y rodó, lo movió de nuevo y se deslizó. Lo máximo que consiguió fue cambiar la posición del huevo dentro del nido. De nuevo, aquel grito en los árboles a su izquierda. Raven se apresuró a apartarse del huevo y del nido, y se escabulló en las sombras del bosque, justo cuando la choza regresó. Olisqueó a su alrededor, abriendo y cerrando la puerta de entrada a toda velocidad, con las persianas completamente abiertas. Se aposentó en el nido con un gesto protector. La capa de oscuridad infinita ayudó a Raven a camuflarse con las sombras, pero no podía ocultarla completamente de la vigilancia de la choza. Nunca más volvió. La choza la persiguió para ahuyentarla, pero en cuanto Raven consiguió colarse a hurtadillas de nuevo en el nido, la choza la olió. Le escuchó o percibió su presencia de algún modo y volvió a empollar su huevo. Aquello se repitió una y otra vez, hasta que Raven vio que la luna estaba alta sobre el follaje del bosque. Maddie, no hay tiempo, no hay tiempo. Rodeó el claro para buscar a Nunca Más. ¿Un último favor?, susurró. Unos cuantos minutos más tarde, Nunca Más aterrizaba de nuevo. Cerys Hood volaba agarrada de los picos del cuello de la dragona, con el mechón de pelo blanco al viento, su caperuza quitada y las orejas de lobo erguidas. Tenía los ojos como platos y la boca petrificada en una mueca de asco. Cerys, susurró Raven, moviendo los brazos para que su amiga pudiera localizarla a pesar del camuflaje. La mirada de Cerys se posó sobre ella y parpadeó, sorprendida. Montar un dragón es Diver, ¿verdad?, dijo Raven. Creo que prefiero mis dos patas, respondió Cerys sobreponiéndose de su asco. Me vendrían muy bien tus patas, dijo Raven, y el resto de ti también. Raven le explicó la situación. O sea que necesitas que robe un huevo de la choza monstruosa de Baba Yaga, pero no puedes decirme por qué. Raven asintió. ¿Pero me juras que es por una muy muy buena razón? Raven asintió de nuevo. De acuerdo, dijo Cerys. ¿De acuerdo?, dijo Raven. En serio, ¿me crees así sin más? Cerys se llevó una mano a la cadera. Raven, no hace falta ser un cerebrito para atar cabos. Sea lo que sea que estés haciendo, estás tratando de ayudar a alguien, porque eso es lo que sueles hacer.
y es evidente que ese alguien es Maddie. Y no me lo puedes decir porque hay hechizos involucrados y a menudo, para conjurar un hechizo, es necesario guardar silencio o mantener el secreto. Así que no preguntaré, pero confío en ti. Raven asintió. Se sintió un poco prepotente, pero tenía las respuestas atascadas en la garganta, junto con las emociones. Aquella vez, cuando nunca más consiguió que la choza se alejara del nido, Cerise se puso la capucha y se desvaneció. Su técnica no era camuflarse con el ambiente como le permitía a Raven su capa, sino confundirse realmente con las sombras. Cerise era rápida e invisible en la oscuridad, y, un segundo después, apareció junto al nido. Dobló las rodillas y levantó el huevo con ambas manos. Salió del nido de un salto y echó a correr. Por todas las hadas madrinas, aquella chica era una fortachona. Raven también corrió, siguiendo a Cerise, lejos del nido. Otro grito. La choza las estaba siguiendo. Cerise era fuerte y corrió como una flecha de sombra en sombra, pero el peso del huevo la estaba ralentizando. Si no conseguían dejar atrás a la choza, terminarían en el extremo equivocado de una gigantesca pata de pollo. Estaban robando. Aquello era malvado, ¿verdad? Quizá la magia oscura fuera de ayuda. Espera, dijo Raven, acelerando el paso para apoyar las manos en el huevo. Levita, flota, planea. Sus manos comenzaron a brillar, con un resplandor púrpura, pero no pasó nada. Empezó a escuchar los chasquidos en el bosque. La choza se estaba acercando. Hínchate, ahuécate, vuela, dijo. La luz que rodeaba sus manos titiló y se apagó. Bajo Raven, el suelo temblaba. Date prisa, apremió Cerise. Raven plantó las manos sobre el huevo. ¡Arriba!, gritó. Hubo un intenso resplandor púrpura y el huevo se elevó veloz como una bala de cañón. Voló por los aires y a Raven se le cayó el alma a los pies. Se iba a estrellar, caería, se rompería, el hechizo no funcionaría y perderían a Maddie para siempre. Raven y Cerise contemplaron el huevo elevarse más y más, hasta llegar a las garras de Nunca Más, que se alejó planeando con él. ¡Sí!, gritó Raven y empezó a aplaudir hasta que notó que le estaba bañando la luz de las ventanas de una choza furiosísima. Se detuvo y dio media vuelta muy despacio. Aún llevaba puesta la capa de oscuridad infinita, y sintió como si su cuerpo tratara de fundirse con ella. Cerise, capucha en ristre, ya se había disuelto entre las sombras. Raven se quedó petrificada. Esperó lo que parecieron 20 minutos y, entonces, la choza por fin regresó al nido, y sus ventanas se apagaron. Raven esperó un minuto más para asegurarse, y, luego, salió muy lentamente del bosque a hurtadillas. Empezó a correr de vuelta al castillo. Estaba a un ingrediente más cerca de conjurar el hechizo y salvar a Maddie.